Hola, buenas a todos. Vamos a dar respuestas a la lección 1 del capítulo 2, trabajando con voltaje. La primera pregunta dice, aquí se puede ver la batería HV de un vehículo híbrido. ¿Cuál es el significado de este símbolo? Repito, ¿cuál es el significado de este símbolo? Y la respuesta es, estás trabajando con un voltaje potencialmente mortal. Vamos a la pregunta número 2. ¿Cuál es el peligro si se entra en contacto con este voltaje? Aquí hemos de decir verdadero o falso. Puede provocar quemaduras graves, verdadero. Puede ser mortal, verdadero. Principalmente pica un poco, falso. Vamos con la 3. Aquí también son preguntas de verdadero o falso. ¿De qué factores depende el peligro? La resistencia del cuerpo, verdadero. Duración de la exposición, verdadero. Voltaje de corriente alterna o corriente continua, verdadero. Intensidad de la corriente, verdadero. Factores individuales, verdadero. Y ruta de la corriente a través del cuerpo, verdadero. Nos vamos con la pregunta número 4. ¿Qué se debe comprobar antes de trabajar? En este caso serían las normas de seguridad. Esa es la respuesta correcta. Y 5, dice, clica en el pictograma que indica que se trata de un voltaje peligroso. Pues aquí tenéis el rayo que está puesto con una flecha roja. Esta sería la respuesta verdadera y correcta. Nos vamos con la pregunta 2.1. Dice, observa el gráfico, puedes cambiar entre voltaje de corriente continua y corriente alterna. ¿Qué dos unidades se exponen igual una contra la otra? ¿Verdadero o falso? Hay que decir. Voltaje, falso. Corriente, verdadero. Tiempo, verdadero. ¿Por qué? Porque en la línea vertical está el tiempo y en la línea horizontal abajo la corriente en miliamperios. Vamos a la pregunta 2.2. ¿Cuándo es mayor el peligro? Si la intensidad de corriente es mayor, verdadero. Si la temperatura es más baja, falso. Si el tiempo de exposición se prolonga, verdadero. ¿Por qué es peligroso un alto voltaje? Porque es más fácil que fluya una corriente de mayor intensidad. Esta sería la respuesta correcta. Pregunta 2.4. ¿Cuál es el límite de detección del cuerpo humano para el voltaje de corriente alterna? Si os fijáis, ahí pone amarillo, externamente perceptible, calambres musculares. O sea que ahí es donde detectamos. Ahí tenéis la flecha, que es el punto 0,5 de corriente miliamperios. Pregunta 2.5. ¿Cuál es el límite de detección del cuerpo humano para el voltaje de corriente continua? Cambiamos a corriente continua y veis que tenemos 0,1 en verde, tenemos hasta 1 y después justo cuando empieza el amarillo y termina el verde tenemos en la división 2. Por lo tanto, 2 miliamperios. Sería lo correcto. Pregunta 2.6. ¿Qué área indica que ya no es posible soltarlo? El área de color naranja. Lo veis que lo tenéis ahí apuntadito. Naranja, calambres musculares, dificultad para respirar. Soltarlo ya no es posible. Pregunta 2.7. ¿Cuánto tiempo puede fluir una corriente de 20 miliamperios de voltaje alterno a través de una persona antes de que ya no sea posible soltarlo? 20 miliamperios. Veis que en la parte de abajo tenemos 10 miliamperios, en la parte amarilla, y luego tenemos la flecha que he puesto yo en 20. 10, 20, y luego serían 30, 40, hasta 100. Si subimos la línea hasta arriba y marcamos cuando llega la parte naranja, que es cuando ya no se puede soltar, entonces marcaría unos 0,7 segundos. Vamos a la pregunta 2.8. ¿Por encima de qué corriente es siempre potencialmente mortal? Como veis, la parte roja está en la división 5. O sea que sean 500 miliamperios. Pregunta 2.9. Localiza las siguientes secciones en el gráfico. Mortal, que es la roja. Calambre muscular, que sería la amarilla. No se nota externamente, que sería la verde. Y soltarlo ya no es posible, que sería la naranja. Pregunta 2.10.
¿verdadero? Falso. ¿Cuáles son los voltajes de seguridad? 50 voltios para corriente continua, verdadero, porque son menos de 60. 90 voltios de corriente continua, falso. 55 voltios de corriente alterna, falso. 25 voltios de corriente alterna, verdadero, porque son menos de 30. Pregunta 3.1. Aquí se puede ver un ejemplo esquemático de la resistencia del cuerpo. ¿Cuál es la resistencia de un brazo? Pues veis que pone en rojo y está 500 ohmios. Eso es la resistencia del brazo. Punto pelota. Pregunta 3.2. ¿Cuál es la resistencia de una pierna? Pues aquí también tenemos la pierna dibujada en rojo y también pone que 500 ohmios. Por lo tanto, son 500 ohmios. Pregunta 3.3. ¿Cuál es la resistencia del torso? Pues veis aquí también pintado de rojo la resistencia, que son 100 ohmios. Pregunta 3.4. ¿Cuál es la resistencia entre las dos manos? Pues como es aquí una resistencia en serie, sería sumar las dos. 500 más 500, 1000 ohmios. 5. ¿Cuál es la resistencia entre una mano y un pie? Ojo, porque aquí tenemos 500 por una parte de la mano, 100 del torso y 500 de la pierna. Hay que sumar todo. 500 y 500, 1000 y 100, 1100. Eso sería la resistencia entre una mano y un pie, porque también pasa por el torso. ¿Cuál es la resistencia de esta persona en una mano y los dos pies? Aquí hay una cosa que dice bien clarita. Ojo. El cuerpo humano tiene una resistencia. Como ya has aprendido, esa resistencia depende de varios factores. Para hacerlo más fácil, aquí hemos hecho un promedio. Pero aquí viene la nota importante. La resistencia equivalente para dos resistencias paralelas, iguales, como las piernas, se calcula dividiendo una de esas resistencias entre dos. Entonces tendremos 500 más 100, ya son 600. Y la mitad de las piernas, que sería 500, la resistencia de las piernas, entre dos, serían 250. Por lo tanto, 5, 6, 850 sería lo correcto. Pregunta 3.7. ¿Cuál es la resistencia de esta persona entre las dos manos y los dos pies? Pues aquí tenemos las dos primeras resistencias de los brazos en paralelo. Por lo tanto, tendríamos 250 ohmios. Las dos resistencias de los pies en paralelo. Son 250 también. Pues 250 y 250 son 500. Más 100 del torso serían 600. Pregunta 4.1. Un mecánico ha abierto la batería de alto voltaje de un vehículo híbrido. Entre las dos manos tendrá un alto voltaje de 400 voltios, corriente continua. ¿Cuál es la resistencia de mano a mano? Pues 500 más 500, ya veis que está en rojo, serían 1000. Pregunta 4.2. Un mecánico ha abierto la batería de alto voltaje de un vehículo híbrido. Sobre ambas manos se coloca un alto voltaje de 400 voltios, corriente continua. ¿Cuál es el voltaje que ha tocado el mecánico? Pues 400 voltios. Otra preguntita. Pregunta 4.3. Tiene la siguiente información. Resistencia 1000 ohmios, voltaje 400 voltios. Aplica la ley de Ohm para determinar la corriente a través de esta persona. Aquí tenéis las fórmulas de la ley de Ohm, ¿vale? Por lo tanto, si queréis saber la intensidad, sería intensidad voltaje partido de la resistencia, que serían 400 entre 1000. Esto saldría a 0,4 amperios o 400 miliamperios. Pregunta 4.4. Observa el gráfico de voltaje de corriente continua. Una corriente de 400 miliamperios fluye a través del mecánico. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que el mecánico tenga dificultad para respirar? Pues aquí tenemos que mirar en la parte de arriba y dice el color naranja. Por lo tanto, prácticamente sería 0,01. Pues fíjate que está en 400 miliamperios, empieza desde abajo. Por lo tanto, es directo. No hay tiempo prácticamente. Pregunta 4.5. Un electricista que toca una línea de 230 voltios de corriente alterna con una mano, la corriente fluye a través de sus pies. ¿Cuál es la resistencia de la trayectoria a través del cuerpo del electricista? Pues tenemos 500 ohmios por una parte, tenemos 100 ohmios por la otra parte y tenemos la mitad de 500, que son 250, pues está en paralelo.
500 y 100, 600, más 250, 850 ohmios. Pregunta 4.6. Un electricista toca una línea de 230 voltios de corriente alterna con una mano y la corriente fluye a través de sus pies. ¿Cuál es la diferencia de voltaje a través del cuerpo del electricista? Pues 230 voltios. Lo que le va a pasar. Pregunta 4.7. Tienes la siguiente información. Resistencia del electricista 850 ohmios. Voltaje 230 voltios. Aplica la ley de Ohm para determinar la corriente que pasará a través de esta persona. Pues hacemos de antes. Intensidad es igual a voltaje 230 entre 850. Nos quedarían 0,270 amperios. Si queremos que sea miliamperios, lo multiplicamos por 1000 y darían 270 miliamperios. Otra pregunta. Pregunta 4.8. Observa el gráfico de voltaje de corriente alterna. Una corriente de 270 miliamperios fluye a través del electricista. ¿Cuánto tiempo tardará en convertirse en potencialmente mortal? Pues fijaros, aquí he lanzado la línea desde el punto de 20 miliamperios. Pues aquí tenéis la flecha, que son más o menos los 270, sube recta, y donde toca la línea roja, que ya sería mortal, pues lanzamos la paralela. Y nos saldría más o menos 0,102 y pico. 0,2. La 5.1. Un electricista está conectando una lámpara de 230 voltios bajo la lluvia. Por lo tanto, la resistencia de su cuerpo se reduce a la mitad. Con la lluvia, a la mitad. Por error, el electricista se electrocuta a través de una mano y las piernas. ¿Cuál es la corriente que pasa a través de su cuerpo? Pues esto hay que ver, primero, que son la resistencia total. Serían 500 y 100, 600, 850. Pero como la mitad serían 425. Como son 230 voltios, pues hay que dividir 230 voltios, que es el voltaje, dividido de la resistencia, que son 425. Entonces tendríamos 0,541 o 540 miliamperios. Pregunta 5.2. Un mecánico lleva guantes de protección y está trabajando en un vehículo eléctrico con un voltaje de 450 voltios. Los guantes dan a cada mano una resistencia adicional de 500 kiloohmios. ¿Cuál es la corriente si el mecánico toca con una mano el alto voltaje positivo y con la otra el alto voltaje negativo? Redondea a 3 decimales. Pues aquí tendríamos lo siguiente. Tendríamos 500.000 más 500 más 500 más 500.000. En total tendríamos 1.000.000 ohmios. Aplicando la fórmula saldrían intensidad igual a 450 voltios por la suma de las resistencias. Recordad que son kiloohmios, 1000, o sea 500.000, 500.000, más 500, más 500, más 500.000. Saldrían dividido entre 1.000.000 ohmios. Y nos daría al final 0,000449 amperios. Multiplicamos por 1000 para que salgan 1000 amperios y nos salen 0,45. Y con esto ya acabamos la clase de hoy. Espero que lo estudiéis bien esto y podamos seguir adelante. Muchas gracias.